Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablarles de la NTC ISO 14041, que habla de la evaluación del ciclo de vida, la definición del propósito y el alcance y análisis del inventario. Nosotros somos Juan David Bastidas, María Catalina Murcia y María Paula Suárez. Bueno, la norma NTC ISO 14041, emitida el 27 de septiembre del año 2000, considera dos fases de evaluación del ciclo de vida: la definición del propósito, alcances y análisis del inventario de ciclo de vida. Según lo que define la norma ISO 14040, esta norma se puede usar para como varios objetivos, entre ellos ayudar a las organizaciones en la obtención de un punto de vista de sistemas de producto interconectados, también formular y los propósitos y el alcance del estudio, definir y modelar los sistemas que se van a analizar, recolectar los datos e informar los resultados de un análisis de inventario de ciclo de vida. También sirve para identificar aquellos sistemas unitarios dentro de un sistema de producto en los cuales se tiene el mayor uso de energía y de materias primas, que busca lograr metas de mejoramiento, y también ayudar a establecer opciones de política, por ejemplo, lo relacionado con suministros. El objeto de esta norma describe, además de lo establecido en la NTC 14040, los requisitos y los procedimientos necesarios para la compilación y la preparación de la definición del propósito y el alcance para una evaluación del ciclo de vida, y la realización, interpretación y el informe de un análisis de inventario de ciclo de vida. Continuando con nuestra exposición, tenemos lo que es el numeral 4, que son los componentes de un AINCB o análisis de inventario de un ciclo de vida. Empezamos con lo que es el sistema de producto, en el cual se conoce como las colecciones de procesos unitarios que se conectan por flujo de productos intermedios que efectúan en una o más funciones definidas. Entonces, como se puede ver en el gráfico, se tienen los flujos de entradas y salidas, los procesos que ocurren directamente por dentro, y lo que son las salidas de flujos, puede ser los flujos elementales o flujos de producto, y también otros sistemas que salen después del proceso ocurrido dentro de la parte del ciclo. Tenemos lo que son los procesos unitarios, los cuales son los que se conectan entre sí por flujos de productos intermedios o de desecho a otros sistemas de productos o al medio ambiente por flujos elementales, es decir, que estos entran al flujo, salen pues, de tipo de manera elemental, o se les llama también flujos elementales, y al mismo tiempo también hay unos desechos que pueden salir por otros espacios del flujo o directamente también al medio ambiente. Tenemos lo que es la categoría de datos. Entonces, pues para resumir, los datos que se reúnen, ya sean medidos, calculados o estimados, se utilizan para la cuantificación de los procesos de salida y de entrada del sistema del flujo, de los procesos unitarios. Los principales encasamientos bajo los cuales se caracterizan son los siguientes. Entonces, están las entradas de materias primas, entradas secundarias y otras entradas físicas. Están las entradas de productos. Y por último están lo que son las emisiones del aire, lo que son las emisiones del agua, emisiones a la tierra y otros aspectos ambientales que también se tienen en cuenta. Adicionalmente, pues está la categoría de los datos individuales que se pueden detallar para satisfacer lo que es el propósito del estudio. Un claro ejemplo puede ser lo que son la parte de emisiones de aire, entonces donde se categorizan por cada tipo de contaminante. Entonces está lo que es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, como algunos ejemplos que se pueden evidenciar en lo que son la parte de categoría de datos individuales. Tenemos también lo que es el modelamiento de sistemas de producto, en los cuales los estudios de evaluación de ciclos de vida se efectúan desarrollando unos modelamientos que describen los elementos claves de los sistemas físicos. En el numeral número 5 encontramos la definición del propósito y del alcance. El propósito del estudio SV se debe estipular la aplicación prevista, las razones para efectuar el estudio y la audiencia prevista. Es decir, que se le debe comunicar los resultados del estudio a quienes se prevé. El estudio SV es una técnica interactiva y a medida que se reúnen datos e información durante el estudio se puede requerir la modificación de varios aspectos del alcance con el fin de que estos cumpla el propósito.
función, unidad funcional y flujo de referencia es especificar claramente las características del funcionamiento o del desempeño del producto. La unidad funcional es la definición cuantificada de las funciones identificadas. Esta debe ser coherente con el propósito y el alcance del estudio. La unidad funcional suministra una referencia respecto a la cual se normalizan los datos de entrada y de salida, es decir, que este dato debe ser matemático. Se debe medir la cantidad del producto que es necesario para cumplir la función. El resultado de esta unidad funcional es el flujo de referencia, el cual se usa para calcular las entradas y las salidas. Las comparaciones entre los sistemas se deben hacer con base en una misma función, medida mediante las mismas unidades funcionales en la forma de sus flujos de referencia. Un ejemplo muy sencillo es la función secarse las manos. El estudio se realiza para toallas de papel y secadores con aire. La unidad funcional va a ser el número de manos secadas por ambos sistemas. Los flujos de referencia para las toallas de papel va a ser el peso promedio del papel o el papel consumido. Para los secadores del aire va a ser el volumen promedio del aire caliente que se requiere para el secado de manos o la energía consumida por esta operación. Tengamos en cuenta que en los dos sistemas es posible compilar un inventario de entradas y de salida con base en los flujos de referencia. Los límites iniciales del sistema son los que definen los procesos unitarios que se incluirán en el sistema que se va a modelar. En muchos casos no habrá suficiente tiempo, datos o recursos para efectuar el estudio, por lo cual es importante que se deban tomar decisiones sobre los procesos unitarios que se moldearán, el nivel de detalle en el cual se estudiarán, emisiones al medio ambiente que se van a llegar a evaluar. Estas se deben describir en un diagrama de flujo en el cual muestran los procesos unitarios y sus interrelaciones. Los criterios usados determinarán el grado de confianza para asegurar los resultados de estudio. En la descripción de las categorías de datos dependen del propósito del estudio. Los datos pueden ser reunidos según los sitios de producción asociados con procesos unitarios dentro del límite de los sistemas o calculados desde fuentes públicas, en donde se puede llegar a incluir más datos calculados o estimados. En las entradas y salidas de varios tipos de energía se debe incluir las entradas y salidas pertinentes a la producción y entrega de combustibles, a la energía almacenada, a la energía del proceso empleado dentro del sistema, y también se deben incluir los parámetros indicadores. En los criterios para la inclusión inicial de entradas y salidas debemos identificar cuáles son los procesos unitarios que proceden las entradas o cuáles son los procesos unitarios que reciben las salidas. Todo esto direccionado hacia el medio ambiente, donde estos datos pueden completarse con información adicional durante el curso del estudio. Se deben describir claramente los criterios y los supuestos sobre los cuales se establecen estos datos. Algunos criterios que se usan durante el SV para decir qué entradas se van a estudiar son la masa, la energía, la relevancia ambiental. También se puede usar para identificar salidas donde se incluyan los procesos de tratamiento de desechos finales. ¿Cuáles son los requisitos relacionados con la calidad de los datos? Los requisitos de calidad para cumplir el propósito y el alcance del estudio, los cuales se deben definir mediante características específicas en donde se describan en forma cuantitativa y cualitativa en los aspectos y métodos usados para reunir e integrar estos datos. Algunos requisitos de calidad para estos datos muy importantes son el cubrimiento relacionado con el tiempo, digamos que no sea mayor a 5 años o mayor a 4 años, el cubrimiento geográfico, puede ser local, regional o nacional, el cubrimiento de la tecnología utilizada durante el estudio, la precisión de datos, la integridad, la representatividad, la coherencia y la reproducibilidad. En el numeral 6 encontramos el análisis del inventario.
La definición del propósito y del alcance de un estudio suministra el plan inicial para realizar el estudio de evaluación del ciclo de vida. Por otra parte, un análisis de inventario del ciclo de vida se refiere a la recolección de los datos y a los procedimientos de cálculo que conviene efectuar los pasos que vemos en el diagrama de flujo, que en un momento lo voy a mencionar. La preparación para la recolección de datos es que la definición establece el conjunto inicial de los procesos unitarios y de las categorías de datos asociados, dado que la recolección de datos puede cubrir varias localizaciones para presentaciones de informe y referencias publicadas. Hay varios pasos que son útiles para asegurar una comprensión uniforme y coherente de los sistemas de producto que se han de modelar. Conviene que algunos de estos pasos incluyan el trazado de diagramas de flujo específicos acerca del proceso y en los cuales se bosquejen todos los procesos unitarios que se van a modelar, incluyendo las interrelaciones. Bueno, en este diagrama de flujo identificamos la definición del propósito y del alcance que se vio en el numeral 5, la preparación para la recolección de datos, que la veremos más adelante. Acá tenemos una hoja de recolección de datos que también se ve en el numeral 6.3, la validación de los datos, una asignación y reciclado del numeral 6.5, datos relacionados con el proceso unitario, los datos relacionados con la unidad funcional, los datos validados por unidad funcional y la agregación de datos. Luego de esto se calcula el inventario y finalmente se hace una refinación de los límites del sistema y tendríamos el inventario completo. Bueno. La recolección de datos es un procedimiento que se usa en este numeral, digamos que varían con cada proceso. Los procedimientos también pueden variar debido a la composición y a la calificación de los participantes en el estudio y a la necesidad de satisfacer los requisitos relacionados con propiedad intelectual y confidencialidad. La recolección de datos requiere un conocimiento completo de cada uno de los procesos unitarios para evitar recuentos dobles o algunas lagunas que se deben registrar en la descripción de cada proceso unitario. Esto implica una descripción cuantitativa y cualitativa de las entradas y las salidas que son necesarias para determinar en dónde comienza y dónde termina el proceso y la función del proceso unitario. En caso de que en el proceso unitario tenga múltiples entradas, por ejemplo, múltiples afluentes a una planta de tratamiento de agua o múltiples salidas, se deben documentar e informar los datos pertinentes para los procedimientos de asignación donde sea aplicable la masa o el volumen de combustible. Para el procedimiento de cálculo, es un proceso de recolección de datos también. Se necesitan procedimientos de cálculo para generar los resultados del inventario del sistema definido por cada proceso unitario y para la unidad funcional definida del sistema de producto que se ha de modelar. Cuando se determinan los flujos elementales asociados con la producción de electricidad, se debe contabilizar la mezcla de producción y las eficiencias de combustión, conversión, transmisión y distribución. Los supuestos que se hagan deben estar establecidos y justificados claramente cuando sea posible. La mezcla de producción deberá emplearse con el fin de reflejar los varios tipos de combustible que se consuman. Las entradas y salidas relacionadas con un material combustible, es decir, gas o carbón, pueden transformarse en una entrada o en una salida de energía, multiplicándolo por el poder calorífico pertinente. En este caso, se debe informar si se emplea el valor calorífico más grande o el más pequeño. El mismo procedimiento de cálculo deberá ser consistentemente ejecutado a través del estudio. La validación de los datos y relación de los datos del proceso unitario. Para la categoría de los datos y cada localización de presentación de informes en las cuales se identifiquen datos faltantes, el tratamiento de los datos faltantes y de las lagunas en los datos debe dar como resultado un dato con valor diferente a 0, el cual es justificado, o un dato como un valor igual a 0 si se justifica.
o un valor calculado con base en los valores reportados procedentes de procesos unitarios en los que se utilice tecnología similar. Y el tratamiento de los datos que falten se debe documentar. Para cada proceso unitario se debe determinar un flujo de referencia apropiado, por ejemplo, 1 kilogramo de material o 1 megajoule de energía. Los datos cuantitativos de entrada y de salida del proceso unitario se deben calcular en relación con el flujo de referencia. La relación de los datos con la unidad funcional y agregación de los datos y la refinación de los límites del sistema. Se debe tener cuidado cuando se agreguen las entradas y las salidas en el sistema, ya que en el producto el nivel de agregación deben ser suficientes para satisfacer el propósito del estudio. Conviene agregar categorías de datos únicamente si están relacionados con sustancias equivalentes y con los impactos ambientales similares. Si se requieren reglas de agregación más equivalentes y con más impactos ambientales similares, se requieren que sean más detalladas tales reglas de evaluación y se debe justificar en la base de la definición del propósito y del alcance del estudio, o esto se debe dejar para una fase posterior del impacto. La refinación de los límites del sistema se ve reflejado en la naturaleza iterativa de la evaluación del ciclo de vida. Las decisiones acerca de los datos por incluir se deben basar en los análisis de sensibilidad para determinar su importancia, verificando así el análisis inicial, bosquejándose con el numeral 5.3 que ya mencionó mi compañera anteriormente. El límite inicial del sistema del producto se debe revisar de acuerdo con los criterios del corte establecidos en la definición y el alcance del análisis de sensibilidad que puede dar como resultado la exclusión de etapas del ciclo de vida o procesos unitarios cuando su falta de importancia se puede mostrar mediante análisis de sensibilidad, y la exclusión de salidas y de entradas que carecen de la importancia para los resultados del estudio. Los resultados de este proceso de refinación y de análisis de sensibilidad se deben documentar. Este análisis sirve para que, al limitar el manejo posterior de los datos, de aquellos de entrada y de salida, los que se determina que son importantes para el propósito del estudio de la evaluación del ciclo de vida. La asignación de flujos y descargas habla del análisis del inventario del ciclo de vida. Depende de la capacidad de relacionar los procesos unitarios dentro del sistema de producto mediante flujos sencillos de material o energía. En la práctica, pocos procesos industriales producen una salida individual o se basan en una linealidad de entradas y salidas de materias primas. En realidad, la mayoría de procesos industriales generan más de un producto y a menudo reciclan productos intermedios o descartados como materias primas. El primer principio es principio de asignación y el inventario se basa en balances de materia de entrada y de salida. Por tanto, conviene que los procedimientos de asignación aproximen tanto como sea posible esas dos relaciones y las características fundamentales de entrada y salida. Los siguientes principios son aplicables para coproductos, asignación interna de energía, servicios, por ejemplo, el transporte, el tratamiento de desechos y reciclaje. El procedimiento de asignación usado por cada proceso unitario cuyas entradas y salidas se asignen se debe documentar y se debe justificar. El procedimiento de asignación, con base en los principios mencionados antes, se debe aplicar un proceso escalonado, el cual tiene 3 escalones. El primero, siempre que sea posible, conviene evitar la asignación, dividiendo el proceso unitario que se va a asignar en 2 o más subprocesos y reuniendo los datos de entrada y salida relacionados con estos subprocesos. El segundo escalón es cuando no se pueda evitar la asignación. Conviene distribuir las entradas y las salidas del sistema entre sus diferentes productos o funciones en una forma que refleje las relaciones físicas y subyacentes entre ellos. Es decir, debe reflejar la forma en que las entradas y las salidas se cambian mediante modificaciones cuantitativas en los procesos de los productos o las funciones entregadas por el sistema. El tercer escalón, si la relación física sola no se puede establecer o usar como base para la asignación, conviene asignar las entradas entre los productos y las funciones en una forma que refleje otras relaciones entre ellos. Por ejemplo, los datos de entrada y salida ambientales se podrían asignar
entre coproductos de producción en el valor económico de los productos. En algunas salidas pueden ser parte coproductos y en parte desechos. En tales casos es necesario identificar la proporción entre coproductos y desechos, pues las entradas y las salidas se deben asignar únicamente a la parte de coproductos. Por último, tenemos el procedimiento de asignación y reuso de reciclaje. Los principios y procedimientos de la asignación también se aplican a situaciones de reutilización o reciclado. Sin embargo, estas situaciones requieren elaboración adicional por las siguientes razones. La primera, porque la reutilización y el reciclado, así como el compostaje o la recuperación de energía y otros procesos que se puedan asimilar a la reutilización y el reciclado, pueden implicar las entradas y las salidas asociadas con productos unitarios para la extracción y el procedimiento de materias primas, y la eliminación final de productos que tienen que ser compartidas por más de un sistema de producto. La reutilización y el reciclado pueden cambiar las propiedades inherentes de los materiales en su uso posterior. Y por último, asimismo, se necesita cuidado específico para la definición del límite del sistema respecto a los procesos de recuperación. Además, en especial para los procesos de recuperación entre el sistema de producto original y el posterior, se debe identificar y justificar el límite del sistema, asegurando que se cumplan los principios de asignación que están descritos en el numeral 6 de la norma. Dando continuación, tenemos lo que es el numeral 7 de la NTC, que son las limitaciones del análisis de inventario del ciclo de vida o la interpretación de los resultados del ciclo de vida. Entonces, en este numeral lo que básicamente describe es cómo se interpretan los resultados y los datos que se obtienen a partir de los estudios. Es importante tener en cuenta que estos estudios y estos datos deben ser concisos, deben ser claros y deben ser precisos para no cometer ningún error durante los estudios que se realizaron anteriormente y para tener mejores resultados y mejores análisis a futuro. Entonces, como se puede ver en la imagen, tenemos lo que es una distinción entre descripción técnica de un sistema de producto y los procedimientos de asignación para el reciclaje. En un claro ejemplo, hay que tener en cuenta que para el análisis de interpretación del inventario también se debe tener en cuenta lo que son las siguientes pautas. Si son apropiadas las definiciones de las funciones de la unidad funcional, número 2, si son apropiadas las definiciones del límite del sistema, número 3, lo que está las limitaciones identificadas mediante la evaluación de la calidad de los datos y el análisis de la sensibilidad. Lo que es para la interpretación de lo que son los datos se debe tener a partir del propósito y el alcance del estudio, el propósito de dar a entender la interpretación que debe tener una evaluación de calidad. Asimismo, también lo que son la evaluación de los datos y un análisis sensible en las entradas y salidas. En sí, es importante tener todo en cuenta a la hora de hacer y realizar los análisis y, como anteriormente dije, tener un análisis conciso, claro y preciso de todos los datos recolectados durante los estudios. En el numeral número 8 encontramos el informe de los resultados. El informe debe cubrir los siguientes puntos. En el propósito del estudio encontramos las razones para efectuar el estudio, sus aplicaciones previstas, las audiencias objeto. En el alcance de estudio encontramos el enunciado de las características del funcionamiento, omisión de funciones adicionales en comparaciones. En la unidad funcional encontramos la coherencia con el propósito y con el alcance, la definición, los resultados de la medición del desempeño. En los límites del sistema encontramos las omisiones de etapas del ciclo de vida, procesos o necesidades del dato. Categorías de datos encontramos cuantificación de las entradas y las salidas de energía, supuestos acerca de la producción de electricidad, calor de combustión. En los criterios para la inclusión inicial de entradas y salidas se encuentra la descripción de criterios y supuestos, efecto de la selección en los resultados, inclusión de masa, energía y criterios ambientales. En el análisis del inventario encontramos la descripción cualitativa y cuantitativa de los procesos unitarios, fuente de la literatura publicada, procedimientos de cálculo. En la validación de datos encontramos la evaluación de la calidad de los datos, tratamientos de datos faltantes. También debe estar incluida los análisis de sensibilidad para refinar los límites del sistema. En los principios y procedimientos de asignación encontramos la documentación y justificación del procedimiento,
aplicación uniforme del procedimiento de asignación. Y en la limitación del AINCV encontramos los límites del sistema y las conclusiones y recomendaciones del estudio. Tengamos en cuenta que el documento de referencia es de la Organización Internacional de Estandarización, Gestión Ambiental, Evaluación del Ciclo de Vida, la definición de objetivos y alcances y análisis de inventarios, hecho en Ginebra, ISO 1998, ISO 14041. Muchas gracias por la atención prestada.